Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Mil disculpas por el horario, se nos atrasó un poquito todo hoy, pero habíamos pactado un ratito antes. Te pido mil disculpas porque nosotros No hay problema. no nos gusta decir un horario Impuntuales. impuntuales, justamente. Bueno, contanos un poquito, Agustín, sobre esta medida de fuerza, cómo se está llevando a cabo, qué repercusión ha tenido en los docentes, cómo viene el tema. Contanos un poquito de qué se trata, de cuál es el reclamo. Bien, mira, es un reclamo extendido de muchos puntos de reclamo, entre ellos el salarial, pero no es el único ni el exclusivo. Sí. Y es una medida de fuerza convocada por los UTEBAS multicolor, que son la línea opositora dentro del sindicato a Baradel, a la conducción celeste, que representa a Baradel a nivel provincial, y que dirigimos algunas seccionales, como Bahía Blanca, Tigre, Marcos Paz, y somos minoría en otras muy importantes como Moreno, La Matanza, y además tenemos una presencia provincial, porque la multicolor está integrada por agrupaciones antiburocráticas de la docencia que militamos en SUTEBA y que formamos un frente. Ese frente es la multicolor precisamente porque es el paraguas de un montón de listas, cada una con su color. Nosotros acá en Olavarría somos tribuna docente, somos los únicos de la multicolor presentes, y impulsamos este paro docente que, como te decía, viene ya de varios reclamos, de varias de medidas de fuerza anteriores, porque es un plan de lucha, digamos, que empezó ya a principios de marzo con un paro de no inicio el 1 de marzo, precisamente señalando que el arreglo paritario que se había firmado en ese momento por parte de la dirigencia sindical era completamente insuficiente porque nos sometía a salarios que estaban por debajo de la canasta de pobreza, salarios con un cargo docente, ¿sí? Porque se habla mucho del cargo de 8 horas, ¿no? Que es el cargo de jornada completa de una escuela, de un maestro de grado, por ejemplo, de escuela de jornada completa, pero no hay jornadas completas en muchos casos, o para todos los docentes, y en realidad nosotros decimos que el cargo de 4 horas frente a clase, frente a alumnos, incluye ya una carga horaria de planificación, de corrección, de trabajo extra, que es superior a las 4 horas de trabajo. Entonces queremos que con un cargo se pueda vivir bien, un docente no tenga que trabajar 2 o hasta 3 cargos o más para poder llegar a fin de mes, ¿entiende? Entonces decíamos eso y lo sostuvimos, y la realidad nos demostró, digamos, la realidad inflacionaria, la lamentable realidad de los aumentos de precios constantes, nos demostró que el acuerdo fue muy negativo, que enseguida el aumento del 20 y pico % que se dio en marzo se lo comió la inflación de los primeros 3 meses, que llegados hasta abril la inflación es del 30 y pico %, es decir, que incluso con el adelantamiento que ahora anuncia el gobierno y que acatan las direcciones sindicales de SUTEBA, de la FED y de ODOCBA, incluso con ese adelanto vamos a quedar empardados o incluso por debajo de la inflación según lo que es de mayo. Entonces, no es un acuerdo el que se firmó ahora recientemente, que se volvió a convocar a instancias de la lucha, porque si no hemos convocado el paro de 48 horas en abril, no se hubieran llamado a reuniones paritarias nuevamente, pero bueno, el resultado de esas reuniones paritarias es insuficiente, lo señalamos, la docencia lo comprende masivamente así, por eso para hoy, y nosotros señalamos también en este punto que no es solo la cuestión salarial. A la cuestión salarial hay que agregarle un montón de condiciones laborales, de sobrecarga laboral, por esto mismo del salario, y también porque en las escuelas están faltando cargos, estamos exigiendo que se designen los cargos que faltan para que no tenga un preceptor o otro docente que asumir la carga horaria o la carga de trabajo de alguien que no está designado, ¿sí? Algún docente que se necesita un extra. Estamos reclamando también por las condiciones que hacen a la flexibilidad laboral en la docencia, porque cada vez hay más cargos y cada vez hay más programas que le llaman socioeducativos, como el Plan Fines, por ejemplo, que evaden el estatuto docente, es decir, que no nos garantizan los derechos que hemos conquistado en el estatuto docente y en las leyes laborales. También hay una realidad social que cada vez se siente más en la escuela y que tiene que ver con, por ejemplo, el 60% de los chicos por debajo de la pobreza, y que eso son muchos de nuestros estudiantes que recibimos en la escuela pública, los chicos que pasan necesidades alimentarias. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante esto? Bueno, hay un recorte, hay un ajuste claro en lo que es el servicio alimentario escolar. Los comedores escolares no reciben la mercadería suficiente para cocinar los 5 días de la semana. Si uno va a las escuelas y ve las viandas que se entregan o las colaciones que se entregan en la merienda o a media mañana, ve que se tiene que repartir la miseria, es decir, que se tiene que cortar las rodajas de pan, que se tienen que cortar las frutas que se entregan porque no alcanzan para cada chico. Y entonces, esta realidad
también empalma con una realidad que vivimos nosotros como trabajadores. Hay necesidades en las familias de nuestros estudiantes y nosotros mismos como trabajadores tenemos necesidades. Hay una realidad social muy agravada y esto también lleva a que la escuela sea la caja de resonancia de un montón de conflictos sociales que suframos muchas veces los docentes y las escuelas, las instituciones, violencia de parte de la comunidad educativa. Estamos viendo en Olavarría, porque hubo una autoconvocatoria muy grande al respecto, que hay una desprotección completa de la docencia, de los derechos de los docentes que son acusados y denunciados, y que públicamente se salen a hacer escraches y no hay ningún tipo de respuesta de protección desde parte del Estado. Recientemente se firmó un protocolo que venía siendo exigido, digamos, por parte de la docencia hace mucho tiempo, y la firma reciente también nosotros vemos que tiene que ver con esto, con las autoconvocatorias, con que ya hay una situación intolerable de violencia hacia docentes, de denuncias que finalmente terminan siendo en muchos casos falsas y que terminan perjudicando para toda la vida la carrera y la vida personal de los docentes involucrados. Perdón que te corte, Agustín, acá, pero lo que hablábamos ayer con respecto a esto, ¿no? La condena social es más dura que la condena que te puede dar la justicia, porque después te generan una falsa denuncia y la sociedad, no, que mirá, y después cuando te quedás como que se demuestra que es todo lo contrario a lo que dijeron, pero ya tuviste 2 años tuviste 2 años sin laburar, estuviste un montón de tiempo dando explicaciones, hasta a veces quebrando la familia, porque imagínate, totalmente. Hay un montón de otras cuestiones. Y finalmente muchas veces la justicia termina absolviendo a los denunciados. ¿Y qué pasa? No hay una reversión, no hay una reparación. Exacto. Porque en muchos casos es irreparable la situación de la mancha, del agravio que sufrió el docente. No, y lo triste de esto es que cuando realmente se tenga que usar esa herramienta para las personas que sí cometieron esas cosas, es como que ya después va a pasar a ser normal. Capaz que ni siquiera tienen la culpa. Y eso es lo grave. Sí, no, y por eso yo creo que el acierto por ejemplo, de los docentes autoconvocados que llamaron a movilizarse el lunes, el acierto del ángulo que se le ha dado a los protocolos de reparo y de resguardo, es que privilegia el derecho de los niños, niñas y adolescentes, y no es que niega la posibilidad de un abuso, de un maltrato, de lo que fuera dentro de la institución escolar, pero sí que precisamente para no revictimizar a los chicos, a las posibles víctimas, para no exponerlos públicamente, pero también es una exposición pública. Sí. Cuando se escracha, también se escracha también a la víctima, o se pone, digamos, de relieve que hay una víctima y muchas veces la identidad de esa víctima. Y privilegiar, digamos, por medio de mecanismos que garanticen el debido proceso y la privacidad, tanto de las víctimas como de los posibles victimarios o de los acusados, bueno, que se haga justicia y que una justicia tenga que investigar ya no a la velocidad de tortuga que estamos acostumbrados, sino que los procesos investigativos puedan, digamos, con cierto ritmo, como para que no pase esto de 2 años, el docente apartado de su cargo, las víctimas o las posibles víctimas sin justicia, sin recibir justicia, y finalmente, bueno, un proceso que se termina incluso a veces hasta que el docente se retira, se termina jubilando en ese estado de situación. Agustín, me quedo sin tiempo, te tengo que agradecer muchísimo por este contacto, te pido otra vez 1000 disculpas porque realmente teníamos pactado a otro horario, bueno, justo y venimos un poquito atrasados. Muchísimas gracias por este contacto y a seguir con esta lucha, y bueno, nos estaremos comunicando muy pronto para ver cuáles fueron el balance de esta situación. ¿Te parece? Vale. Disponible para eso. Bárbaro, muchísimas gracias. Nos encontramos, así hablábamos con Agustín justamente Mastralet, de que es uno de los responsables de la fuerza de multicolor, Suteba Multicolor en la ciudad de Olavarría, que ayer realizaron paros entre ayer y hoy, justamente con una alta catación, según ellos mismos contaban. Presentó Ciarpela Bienes Raíces, Moreno